Es el 26º domingo del tiempo ordinario, 1 de octubre, primer día de este 10º mes, día de la Divina Providencia. Que nos falte casa, vestido, sustento y el pan de la Eucaristía. También hoy celebra la memoria de Santa Teresita del Niño Jesús, la patrona de las misiones. El mes de octubre es dedicado al rosario, rezar a la Virgen María todos los días en familia. También es el mes dedicado a las misiones. Recordar que todos somos misioneros enviados a anunciar la buena noticia del reino con nuestras palabras, pero sobre todo con nuestra vida. El Evangelio de hoy se ha tomado de San Mateo, capítulo 21, versículo del 28 al 32. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Él se le respondió: No quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron: El segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Estamos en el capítulo 21 del Evangelio de Mateo y ya presenta a Jesús en Jerusalén. Es decir, Jesús ya ha entrado en Jerusalén triunfalmente, lo que celebramos el Domingo de Ramos. Fue al templo y allí limpió el templo de los vendedores ambulantes que estaban allí. ¿Y quién se le acerca? Se le acercan los enfermos. Y Jesús los cura a todos ellos. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos, es decir, el liderazgo religioso y el liderazgo político, se ponen en contra de Jesús y le preguntan: ¿con qué autoridad haces esto? Es decir, el que Jesús no era un sacerdote, no era de Jerusalén, era del norte de Israel, de Galilea, y la gente pensaba muy mal de los galileos. Un galileo que llega a Jerusalén, la ciudad santa, al templo, el lugar más sagrado para los judíos, y limpia el templo. Entonces a los líderes del pueblo ciertamente que no les pareció muy buena la idea, y le preguntan a Jesús: ¿con qué autoridad haces esto? Jesús está en Jerusalén. Estamos ya en los últimos días de la vida terrena de Jesús y los diferentes grupos, las diferentes sectas dentro del judaísmo cuestionan a Jesús sobre quién es Él. Y Jesús tiene que presentar sus credenciales de quién es Él. Por eso la pregunta: ¿quién eres tú para hacer esto? ¿Con qué autoridad lo haces esto? Ahora Jesús no contesta con esa pregunta, sino hace otra pregunta. Les dice: el bautismo de Juan, ¿de quién era? ¿De Dios o de los hombres? Ellos se ponen a pensar porque la pregunta de Jesús parece muy simple, pero muy sutil. Ellos lo saben y dicen: si decimos que es de Dios, ¿por qué no se convirtieron? Que es lo que escuchamos hoy en el Evangelio, ¿no? Que ellos no se convirtieron ante la predicación de Juan. Y si decimos que es de los hombres, la gente se lanzará contra ellos porque tienen a Juan como un profeta. Y por eso que ellos dicen: no lo sé. Jesús tampoco les contesta. Y vamos a escuchar 3 parábolas. Escuchamos una hoy. El próximo domingo escuchamos la segunda y dentro de 15 días escuchamos la tercera parábola que trata de contestar cuál es la autoridad de Jesús, qué es lo que está diciendo, ¿no? Y hoy por eso decimos, hay una introducción, ¿no? Hay la parábola y la conclusión. La introducción es: ¿qué opinan de esto? ¿No? Eso es la introducción. ¿Qué opinan de esto? Y Jesús les pone una parábola muy simple que está relacionada con el 4.º mandamiento. Un buen hombre, un buen judío, tenía que respetar a su papá, tenía que ser obediente en todo, al final de cuentas. ¿Y qué hace? El ejemplo de estos 2 hijos. Ahora hay que tener detrás la parábola del hijo pródigo. ¿Se recuerdan? Aquel hijo que se va lejos de su padre, que le pide la herencia y ahí lo malgasta. Y cuando regresa, el padre lo recibe bien. El otro hijo, que siempre está en la casa del padre, se molesta porque recibe a su hermano. Ahora, Jesús pone ese ejemplo de estos 2 hermanos. El primero que dice sí, correctamente, es un buen hijo, porque ante el padre que le dice: ve a la viña a trabajar, él le dice que sí. Pero simplemente, como dicen, es servicio de la lengua. De lengua me como un taco. Simplemente dice que sí porque quedar bien con el padre, pero no tiene ninguna intención, ¿no?
o sea, no lo hace. ¿Ves? El segundo es más concreto, el segundo es más coherente, dice, no quiero ir, al final de cuentas, pero se arrepiente y va. No quiere ir, pero se arrepiente y va. Y ahí es donde Jesús, la pregunta es, ¿cuál de los dos hace la voluntad del Padre? ¿No? El que dice sí y no va, el que dice que no y sí va. Y claramente la respuesta es el segundo, es decir, el que no quiere ir, pero al final de cuentas va. Ahora viene la conclusión, ¿no? Los publicanos y las prostitutas se les adelantaron el reino de los cielos, ¿no? Para los sumos sacerdotes y los ancianos, el peor ejemplo que les pudieran dar, la peor comparación era con las prostitutas y los publicanos, que era la gente de más baja categoría social, religiosa. Los publicanos porque se dedicaban a juntar hasta los impuestos y eran amigos de los romanos. Las prostitutas en todas las culturas siempre lo más bajo que te puedas imaginar. Entonces, compararlos con ellos, a estos que se sentían buena gente, que se sentían que cumplían la ley, gente muy devota, gente muy religiosa, que cumplían todas las reglas, pero que no hacían la voluntad del Padre. Y por eso vino Juan y no le hicieron caso. ¿Quién siguió a Juan? Los últimos. ¿Quién siguió a Jesús? Los últimos, las pecadoras. ¿Se recuerdan del capítulo 7 de San Lucas? Aquella mujer que va a la casa de Simón, y Jesús está en la casa de Simón, y empieza a llorar a los pies de Jesús. Con su lágrima le baña, le lava sus pies, con su cabellera se los seca, se los perfuma. Y Simón le dice, maestro, ¿no? Diciéndole, al final de cuentas, más bien dicho, Jesús, sabiendo lo que Simón pensaba, le dice, Simón, tú no me lavaste los pies, no me diste el beso de bienvenida a esa mujer. Que dice Jesús, vete y no peques más, ¿no? La conclusión es muy fácil, ¿no? Los que siguen a Jesús era la gente que era despreciada, los últimos, pero tiene el corazón dispuesto a. Y creo que también para nosotros los cristianos del siglo XXI, a veces podemos ser muy correctos, ir a misa, rezar tanto, pero no hacemos las obras de Jesús. Decimos que sí, pero con nuestra vida decimos que no. De capítulo 8 de San Lucas, cuando le preguntan, ahí está su madre y sus hermanos, Jesús dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? El que escucha la palabra y la pone en práctica. El capítulo 7 de San Mateo también dice, no solamente el que me diga Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y ahora, ¿quién es el hijo modelo? Es Jesús. Jesús es el tercer hijo que no se menciona, pero ¿quién es Jesús? Es aquel que dice que sí y hace la voluntad del Padre. Y él dice, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre, es hacer las obras de mi Padre. Y ciertamente que no fue fácil. Dice la carta a los Hebreos que Jesús aprendió a obedecer con llantos y lágrimas, ¿no? El que aprendió a obedecer en la cruz, que le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero termina diciendo, no se haga mi voluntad sino la tuya. En tus manos encomiendo mi espíritu. Nosotros, como quién somos, ¿no? Somos gente mediocre, como dice el Apocalipsis, ni fríos ni calientes, por eso nos vomita. Y Jesús quiere entrar con nosotros, como dice el Apocalipsis, está a la puerta, toca, y si la abrimos, entrará a cenar con nosotros. ¿Te has arrepentido, has creído en Jesús? ¿O simplemente te excusas con tantas cosas? Repito, hoy es octubre, consagra este día al Señor, consagra todo este mes de octubre, es el rosario, es el mes de las misiones, que la palabra de Jesús, que el anuncio, la buena noticia de Jesús llegue a todo el mundo. Ve a misa, acuérdate, tenemos la obligación de ir a misa. Dios te bendiga, te muestre su rostro y te dé su paz hoy y siempre. Amén. Y comparte este video con todos tus contactos.